Buenas noches, comenzamos La Esencia aquí en Mega TV. Ayer estuvimos hablando con quien preside actualmente la Asociación Médica del IPS con relación a un acuerdo con el Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social y estábamos todos con la idea de que el asunto se estaba solucionando, de que la probabilidad de una huelga había caído, que se aplicaría, digamos, algunos aspectos de la ley 7137 de manera gradual a partir de septiembre, que incluiría a aquellos profesionales con por lo menos 5 años de antigüedad en vez de los 25 que decía un reglamento que hasta ahora rige en IPS. Parecía que todo estaba bien, pero aparentemente son muchos los profesionales del IPS que no están muy de acuerdo con los términos de aquel acuerdo, valga la redundancia. Hoy queremos hablar con una referente también en las luchas del sector médico de nuestro país, históricamente hablando, la doctora Rosana González, para que ella nos cuente un poquito a ver cómo está viendo ella esto y qué es lo que podría suceder en los próximos días con respecto a este tema. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, ayer hablábamos con el doctor... Sí, ¿me escucha usted? Escuché lo que estaban diciendo con el tema del acuerdo. Yo le quiero poner en contexto de a qué se refiere. Sí. Nosotros como médicos, hoy todos los médicos del país, independientemente de dónde estemos, Ministerio de Salud, IPS, policías, militares, hospital de clínicas, municipalidades, tenemos una ley que se promulgó el año pasado, en el 2023, que habla de la carga horaria del médico por vinculación, o sea, por contrato de trabajo, serían 12 horas por vínculo. Entonces, todos los estamentos, los organismos, ya sea el Ministerio de Salud, así como el IPS, el Hospital de Clínicas, los policías, los militares, todos tienen que acatar esta ley y ver el cumplimiento. Si bien es cierto, se habla de que sea de una forma gradual y progresiva, eso no significa que ellos tengan que establecer un derecho a piso. En ninguna parte de la ley habla de un derecho a piso, mucho menos de 5 años, donde el médico luego ya tiene que hacer 6 años de facultad, 4 o 6 años de especialidad, tiene que hacer su especialidad y posteriormente a eso otra vez se tienen que pasar 5 años para tener derecho a hacer 12 horas de guardia. Eso es ridículo. Bueno, establecieron supuestamente eso después de que el IPS haya quitado de que ellos iban a establecer 25 años, que todo el mundo dijo, pero ¿qué les pasa a la gente del Consejo del IPS para poder pensar nomás en que con 25 años de antigüedad se le va a aplicar la ley a los médicos? Siendo que el médico en IPS con 25 años de antigüedad ya se jubila luego. Ellos dijeron, entonces todos dijimos, esto es una broma realmente de muy mal gusto, pero posteriormente al día siguiente, el presidente de la Asociación de Médicos del IPS es como que celebra el hecho de que quitan los 25 años y establecen como el derecho a piso a 5 años. Eso ni en el ministerio nunca fue aceptado por los médicos y hoy nosotros en el Ministerio de Salud estamos peleando para que esto se extinga ya a partir de enero del 2025 para el 100% de todos los médicos. Pero peor, solamente le dan el cumplimiento de la ley 7137 al Hospital Central del IPS y otra vez dentro del propio hospital solamente a algunos servicios. No puede ser, o sea, el Hospital Central tiene como 30 o más servicios médicos y solamente se le da a 4 o a 5 servicios. Se le da también a la clínica Boquerón con 5, siempre con los médicos con más de 5 años de antigüedad, y al hospital regional, a la unidad regional de Benjamín Aceval. Esto va en detrimento total porque el IPS está extendido en todo el país. Existen hospitales en todo el país, existen unidades sanitarias en todo el país. Existen otras gerencias donde también existen médicos y todos tienen el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. Y realmente lo que se acordó no fue lo que la asamblea y lo que los médicos del IPS queremos.
La MIPS le representa a 50 médicos que se constituyeron ellos en asamblea y ellos quedaron en un cuarto intermedio para poder decidir si iban a continuar con la huelga. Ajá. El presidente de la MIPS decidió solo, no llevó la propuesta a la asamblea y firmó el acuerdo sin el consentimiento de los miembros de la asociación. Doctora, esa eso es la quiere realidad. decir... Nosotros estamos... Sí. Disculpe, doctora, eso quiere decir que una buena parte de los agremiados a MIPS siguen con la idea de ir a una huelga si esto no se soluciona. No es como se decía, que ya la huelga estaba levantada prácticamente, no es así. La asamblea está todavía en pie, la asamblea se hace el día de mañana, es donde se tendría que haber llevado las propuestas. Ajá. Y ahí es donde se tendría que decidir qué medidas, si se aceptaba lo que el Consejo proponía o no. En realidad todos están descontentos, primeramente luego por esa actitud del presidente de haber decidido sin llevar a la asamblea. Y en segundo lugar porque no es lo que refleja la ley 7137, que tendría que ser ya de aplicación inmediata en todos los lugares. Y como les dije, en ningún momento se habla de... Y esperar de que se puede dar a los 25 años de antigüedad, eso mucho menos. Pero la gente contenta. Nosotros hicimos una encuesta con un grupo de 400 personas y 399 médicos estuvieron en contra y solo uno estuvo a favor. Eso habla totalmente del descontento total de la firma de este acuerdo. Ajá. Doctora, por lo que escucho, entonces la ley no habla de una antigüedad necesaria para llegar a, digamos, beneficiarse, no sé si cabe el término, ¿no?, con esas 12 horas de guardia. No habla ni de 5, ni de 25, ni de 10, ni de 12. La ley no establece absolutamente una antigüedad necesaria. No, la ley en ningún momento establece, dice, según disponibilidad presupuestaria, se aplicará gradualmente y de recursos. Entonces, ¿qué se entiende con eso? Si tenés una ley y tenés los lugares donde ya podés aplicar, se tiene que dar en todos los lugares. Si existiera alguna brecha, ¿qué tiene que hacer el organismo? Ya es el Ministerio de Salud, policías militares o donde la ley se tiene que aplicar. Ellos tienen que hacer un cronograma de cumplimiento y decir, bueno, me falta tal cantidad de personal y yo voy a darle cumplimiento posteriormente, pero eso también ellos nos tienen que decir a nosotros y lo vamos a entender, pero tiene que haber una calendarización de cumplimiento y no de la forma en que ellos quieren establecer o quieren imponer un cumplimiento con derechos a piso. El derecho a piso no existe para una ley. Ajá, correcto. El argumento que nos decía quien preside AMIPS es que sería muy difícil una aplicación total, digamos, de buenas a primeras, por más de que la ley lo diga, por una cuestión presupuestaria y una cuestión de disponibilidad también. Entonces, que por eso estaban decidiendo hacerlo gradualmente. ¿Usted qué respondería a eso? Gradualmente se refiere a darle a solamente a 4 servicios del Hospital Central y a un solo hospital regional del interior y a una sola clínica de las centenares que se tienen. Eso no estamos hablando nosotros de gradualidad. Se presentaron varios servicios, presentaron sus grillas responsablemente. Las grillas son las divisiones de todos los trabajos dentro de un servicio, un hospital. Todos fueron responsables y se hacían cargo con sus jefes de presentar esto y no fueron tomados en cuenta. Y si estamos hablando de gradualidad y estamos pensando en que una ley se va a cumplir más o menos dentro de 5, 6, 7 años, no podría ser. Acá lo que se tiene que hacer es, como siempre decimos, se tiene que priorizar lo que es salud. Dentro de salud también existen los recursos humanos y también están los médicos y no se puede seguir trabajando de esta forma. Yo no sé si ustedes saben que en IPS en su mayoría son médicos contratados. Uh-huh. Y los médicos contratados están ganando 4 millones de guaraníes haciendo 24 horas de guardias semanales. O sea, ese médico que te está atendiendo, que te está operando la apendicitis, te está atendiendo la fractura, te está operando el cráneo, el que te está atendiendo en pediatría, en ginecología, el que está haciendo el parto, está trabajando por mes cobrando 4 millones de guaraníes y trabajando 24 horas de seguida.
En realidad, ningún trabajador más en el mundo trabaja 24 horas de seguido. Claro, claro, con los datos que usted me da, yo no querría ir a que me operen a IPS, no querría que me toquen nada con esas condiciones. Están siendo operados por médicos que estamos trabajando, estamos saltando del IPS, al Ministerio de Salud, al privado, porque en todos los lugares pagan poco. Entonces lo que tratamos de hacer es sumar dinero para tener por lo menos una vida digna y acorde a lo que muchos pretenden. Pues muchos dicen, claro, son universitarios, estudiaron muchísimo, por lo menos para tener una casa propia y tener un auto. Pero les digo yo, y les digo así, pero con toda la realidad es lo que siempre les digo, trabajando en 2, 3 o 4 lugares, apenas nos compramos una casa a 20 años y podemos tener un auto. Esa es la realidad, y mantener la vida diaria. Yo sé, otra gente debe estar diciendo, nosotros ganamos salario mínimo, pero les repito, hicimos 6 años de facultad, 4 a 6 años de residencia, se hicieron un posgrado, y se tiene una de las profesiones más delicadas, donde requiere otra vez mucha responsabilidad, y por cada error estamos siendo juzgados, y cada vez que nos juzgan, eso también nos cuesta muchísimo dinero. Claro. Doctora, ¿me permite una breve pausa, brevísima, y seguimos charlando, le parece? Por favor. Sí, sin problema. Vamos a seguir hablando enseguida con la doctora Rosana González. Siempre es apasionante hablar con ella. Vamos a estar dentro de un ratito con ella otra vez aquí en la segunda parte de La Esencia. Bueno, seguimos en La Esencia aquí en Mega TV charlando con la doctora Rosana González. Doctora, en el caso de los médicos de salud, por ejemplo, ¿cómo se está aplicando esta norma? Estábamos tocando en la primera parte lo que respecta a los profesionales que tienen vinculación con el IPS. En el Ministerio de Salud, la ley 7137, ¿cómo se está aplicando en el tema de la carga horaria, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos avanzando algo. La diferencia con el IPS es que nosotros luego peleamos esta ley. O sea, esto sale del seno del Sindicato Nacional de Médicos, del Ministerio de Salud, y lo venimos ya aplicando desde hace más o menos 10 años, de una forma gradual, pero ahí está la diferencia, y es lo que quiero que entiendan. Antes era sin ley. O sea, nosotros tenemos una ley que regula eso a partir del año pasado. O sea, se hace ya ley, no es a base de acuerdos. Nosotros hoy tenemos 3.000 médicos en esa situación. En realidad ahora hace poco quitó el ministerio una resolución el 8 de julio con relación ya a la aplicación de la ley 7137, y ellos con la resolución indicaron que todos los médicos nombrados ya van a hacer 12 horas por vínculo. Todos los médicos contratados que tengan una antigüedad mayor a 5 años ya van a hacer las 12 horas. Y también establecieron que los hospitales de referencia, a excepción de 2 hospitales que nosotros no estuvimos de acuerdo que no le hayan, pues tendrían que haber incluido a todos los hospitales de referencia, como el INERAN, el INCAN. A todos se les puso, menos al cardiológico, al San Jorge, y tampoco se le puso al Hospital del Quemado, que ellos siempre hablan de que no tienen la capacidad presupuestaria de contratar más gente. Pero de todas formas ya se establecieron los hospitales de referencia. Y el otro punto que no estuvimos de acuerdo es que a los de APS, que es la atención primaria de salud, tampoco se les disminuyó la carga horaria ahora, y siguen haciendo más carga horaria del resto de la gente. Pero la diferencia está en que nosotros ya tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud, en que ellos van a enviar antes de fin de mes. Yo hoy ahora estoy saliendo a una reunión acá, estoy en el Ministerio de Salud, donde ellos van a enviar una adenda que está casi lista al Ministerio de Economía y Finanzas, con el dinero, el presupuesto anual que se necesita. El Ministerio necesita $14 millones anuales para la aplicación de la ley, o sea, en la totalidad del 100%. Ajá. Y el Ministerio se comprometió con esto. Aparte, obviamente tenemos también otra lucha, que es el escalafón médico, que ya está también avanzado, en el cual necesitamos $3 millones, y el reajuste salarial para los médicos residentes, que hoy están ganando prácticamente salario mínimo. Los médicos residentes son los médicos que están en formación,
que el mismo problema también tienen los médicos del IPS, los médicos residentes, que el salario de ellos es 4 millones, más o menos 4 millones guaraníes con el descuento del IVA, y se les cobra otra vez el posgrado de la universidad, y ellos están pagando entre 750.000 a 1,5 millones guaraníes por mes, por lo que prácticamente les sobra un salario mínimo. Y son profesionales que están trabajando en los hospitales de lunes a sábado, de 7 a 5 de la tarde, y hacen guardias de 24 horas, donde extienden su jornada laboral hasta 30 horas en los días que están de posguardia, y tienen dominicales cada 15 días, o sea, domingo, prácticamente domingo por medio. Y no podemos nosotros permitir que los médicos residentes hoy estén ganando un salario mínimo, con lo cual no les alcanza para absolutamente nada, ni mucho. Y fue bastante triste cuando tuvimos la reunión con la ministra y dijeron que muchos habían renunciado a ser residentes por la poca paga y porque no podían pagar sus departamentos y sus alimentos en los lugares en las ciudades donde se estaban formando. Y eso no se puede permitir en un país donde tienen mucha carencia de profesionales. No se puede permitir en un país que hoy, teniendo una ley que habla de una vinculación de 12 horas por guardia para el médico o 12 horas por vínculo, no se cumpla. Entendemos que falta presupuesto, hay lugares como el IPS que todavía no se inició, pero tampoco aceptar un acuerdo donde prácticamente una mínima en parte, y ni dijeron la cantidad de gente que se va a ver beneficiada, es la que va a iniciar. Se tendría que haber reestructurado nomás algunos servicios, y todos aquellos que ya podían empezar ya lo tenían que haber iniciado, y eso no se hizo. Ajá. Doctora, esas frases que uno escucha hace tanto tiempo: dignificación salarial, desprecarización salarial, salario justo, dignificación del trabajo del médico, hasta ahora son simples postulados vacíos, así por más que vayan apareciendo las leyes y las luchas que ustedes tienen, aún no es suficiente, hay mucho todavía por conseguir, estamos apenas en el comienzo aún. Nosotros, lo peor es que vos decís, bueno, estamos en el comienzo, estamos por alcanzar la meta, y después existen otra vez los retrocesos. Hasta hace poco, en enero, ¿cuál fue el problema? De que nosotros nos habíamos percatado que los médicos especialistas, yo estoy hablando de médicos que son pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos, dermatólogos, reumatólogos, nefrólogos, ellos tendrían que estar ganando 5 millones por vinculación, y se les había bajado el salario a 3.600.000 guaraníes. O sea, uno de repente cierra los ojos y no se da cuenta, y se están contratando médicos con el valor del salario que no corresponde. ¿Y qué pasó hasta hace 2 años atrás? Tuvimos que pelear por una nivelación salarial. O sea, es como que damos 2 pasos y retrocedemos otra vez un paso. Damos 2 pasos y tenemos que volver a retroceder. Entonces, lo que nosotros pedimos es, se tiene que tener en cuenta, así como también se tienen que construir hospitales, y celebramos que se estén construyendo hospitales, pero también se tiene que pensar que se necesita dinero para la contratación de personal especializado y personal que esté capacitado para ocupar esos lugares, y que ese personal tenga una motivación. Hoy estuve en el INERAM. Ajá. Y justamente estaba conversando con un colega sobre el tema, y hoy en Paraguay no se hacen trasplantes pulmonares. En otros países se hacen. Y justo estábamos diciendo, ¿cuál es la problemática de por qué no se están formando médicos que puedan hacer trasplantes pulmonares? Y es la falta de incentivo. El médico que hace un trasplante pulmonar, un trasplante cardíaco, el que hace un trasplante renal, recibe la misma paga que recibe un recién graduado. Entonces, ¿cuál es la motivación de tener que formarse más o tener mucho más responsabilidad en realizar un trabajo si no existe una motivación? Entonces muchos van a decir, pero para eso tienen su vocación. Pero la vocación a nosotros no nos paga el colegio de nuestros hijos, no nos paga, no nos llena la heladera, no nos llena el combustible. APS es otro gran problema. Los médicos que están en la atención primaria de salud se financian solos todos los gastos
dentro de sus unidades de salud familiar. Hace poco enviamos una nota, le enviamos a la ministra, donde ellos tienen que financiar, tienen que estar pagando el wifi, tienen que estar pagando la utilería, tienen que pagar las hojas, tienen que pagar de su plata el combustible para tomar la muestra a Papá Nicolau y llevar a los hospitales regionales o a los hospitales de cabecera. Ajá. Entonces, más, me olvidé decir algo muy importante, ellos pagan los equipos de limpieza, ellos tienen que comprar jabón, ajá, ellos tienen que comprar papel higiénico y tienen que limpiar sus unidades de salud familiar. Hasta hace poco le denunciaron a un médico y le labró acta a su directora regional porque no limpió su unidad de salud familiar. O sea, tenía que encontrarle con la escoba y con el repasador porque no limpió. Entonces, la gente tiene que entender que ese salario que de repente el médico está recibiendo utiliza 1 millón, 1,5 millones, 2 millones o 2.500.000 guaraníes solamente para poder cumplir su función. Estamos en conversación todo el tiempo con los médicos que se tienen que trasladar, los que están hoy haciendo sus pasantías rurales o se quedaron posteriormente a las pasantías rurales y tienen que ir a vivir en inquilinatos porque no hay forma de pagar otro lugar y tienen que pagar su estadía y su comida en los lugares donde se tienen que ir y son de difícil acceso. Y eso les cuesta dinero con el traslado y les cuesta el dinero también la casa. Eso la gente no sabe. Entonces dicen, no, claro, ellos ganan 5 millones de guaraníes por vínculo. Pero en realidad no son 5 millones, al final son 3 millones porque el resto de la plata se gasta como a lo que el ministerio le llama o a lo que el IPS le puede llamar de autogestión. Correcto. El médico que más sirve, el que más vale es, como dice la gente, es aquel que tiene su autogestión. Entonces nosotros lo único que pedimos es hoy una ley, que es la 7.137, y repito, para el Ministerio de Salud, para el IPS, para los policías, para los militares, ajá, para los médicos que están en las municipalidades también, que nos pase lo que pasó con la doctora la vez pasada, que ella está cobrando 1,5 millones de guaraníes por hacer 24 horas. Entonces, increíble, lo que persigue esto es que haya una igualdad de la carga horaria y posteriormente nosotros vamos a pelear una carrera que hasta la fecha no lo tenemos, porque soñamos que algún día que aquel médico que está más preparado, aquel que tiene más responsabilidad, aquel que está haciendo el trasplante cardíaco, aquel que está en terapia intensiva, el que está en cardiología, gane más porque la responsabilidad o la preparación que tenga es mucho mayor. Correcto, doctora. Siempre es un placer escucharla. Yo le agradezco porque nos haya dado su tiempo. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Claro, les quiero invitar a todos los médicos. Sí. Estoy hablando en representación de los médicos del IPS, no de la MIPS. Ajá, ellos correcto, tienen su representabilidad, pero en el IPS hay como 5.000 médicos. 950 son socios de la MIPS, el resto no está agremiado, ajá, pero tienen el mismo derecho y la MIPS, los miembros de la MIPS están indignados, así como también el resto que no pertenece a la MIPS y son también los médicos que están en el interior del país. Correcto. Todos están muy expectantes con relación a esto y realmente están muy disconformes con lo que se hizo, porque el presidente tendría que haber llevado a asamblea la propuesta y entre todos se tenía que haber decidido. Correcto, para bien o para mal, entre todos se tenía que haber decidido cuál era el siguiente paso que se iba a dar. Perfecto. Y realmente lo que el IPS propuso no fue suficiente. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla todo. Muy amable por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, la doctora Rosana González. Vamos a ver cómo continúa todo esto. No llegó el final ni la solución todavía como hubiésemos creído. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.